La predicación de hoy día se llama El Rey León. Obviamente no voy a hablar de la película de Disney, aunque me hubiese gustado, pero vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con el rey Darío y en este caso Daniel. Hemos estado hablando durante 6 o 7 semanas acerca de Daniel y vamos a hablar de una situación que él vivió. Daniel muy especial. Ahora, ¿qué situación vivió el rey Daniel? Es la siguiente. Tuvo que vivir la situación de verse enfrentado a él como persona, defender su fe en base a una situación difícil que él estaba viviendo. Y tiene que ver con esto. Tiene que ver con cuántos de nosotros estamos pasando situaciones difíciles hoy en día. Yo creo que todos. Ya, todos estamos pasando situaciones difíciles. Todos estamos pasando momentos complicados. A veces estrés, a veces depresión, a veces angustia, a veces dolor, a veces la pérdida de un ser querido. Anoche mi hermana me escribe, me dice, la vecina María murió, vecina de toda la vida, conoció a Cristo en nuestra iglesia, y nosotros siempre decíamos la vecina María. Así que falleció, me dio una tristeza tremenda porque me vio de chiquitito crecer. Hace un año estuve en la casa de ella, visitándola. Y todos pasamos momentos difíciles. Pero ¿qué pasa o qué sucede cuando esos momentos difíciles, aparte de la vida que nosotros tenemos, tiene que ver con nuestra fe? Cuando se nos ataca nuestra fe. Cuando se nos pone entre la espada y la pared. Cuando se nos pone a nosotros en un momento de nuestra vida en que tenemos que decidir, o es aquella cruz, o simplemente me hago un lado y sigo el camino que todos los demás siguen. Hace unas semanas prediqué acerca de que no todo lo que digan todos es lo bueno, o sea, no todo lo que la multitud dice es bueno, porque no es así. Y aquí pasó algo muy similar, muy similar. Vamos a ver en primer lugar unas características de Daniel. Daniel era el preferido del rey, era un hombre sabio, un hombre bueno, ya tenía cerca de 85, 90 años, y este hombre era el preferido del rey. Veamos lo que dice Daniel 6, 1 al 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que eran los diputados, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, o sea, se iba a dividir así, 3 gobernadores, 120 sátrapas, y cada gobernador gobernaba o trabajaba en la vida de 40, 4, 8, 12, así era, un gobierno dividido, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. O sea, la razón era que los problemas menores llegaran a ellos y no todos los problemas llegaran al rey. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. Ya vimos ya, el rey tenía una consideración especial por Daniel. 3 gobernadores, 120 sátrapas, un gobierno protegiendo al rey, un buen gobierno marchando. Pero la idea principal del rey era, Daniel va a ser el hombre que se va a hacer cargo de todo esto. Ahora, ¿era bueno? ¿Era malo? La verdad de las cosas me llama la atención. Porque Daniel había sido un hombre que había servido al anterior rey de otro reino, de Babilonia, y este era un reino completamente diferente, los medo-persas. Pero este hombre, Daniel, tenía tanta alta estima del rey, que en vez de matarlo, mandarlo a matar como lo hizo con los otros servidores del rey, lo mantuvo. Y no solamente lo mantuvo, sino que le dio un lugar y una posición de excelencia, preferencia. Daniel, estás acá. Ahora, yo tengo un viejo refrán que dice esto: si la envidia fuera tiña, muchos de nosotros andaríamos pelados. ¿Y sabe algo? En cierta forma, los sátrapas, los diputados que estaban ahí,
tenían envidia de Daniel. Y miren lo que dice Daniel capítulo 6, del 4 al 5. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Escucha esta frase, esta palabra, chiquitita, cortita, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y escucha esta frase, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel alguna ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, ellos están diciendo esto. No hay forma de que nosotros podamos acusar a Daniel de algo. No hay forma. Porque él es un hombre fiel, es un hombre sin vicios, es un hombre íntegro. Y no podemos hacer nada en contra de él porque él no ha hecho nada en contra del gobierno. Pero sí lo que podemos hacer es acusarlo en relación a su relación con Dios. Y te digo algo, suena raro, pero esta gente tenía envidia por 3 razones. Número 1, porque Daniel había ocupado el cargo de primer ministro en el régimen anterior, en el régimen caído de Nabucodonosor. Y aquí él continúa en la misma posición. Segundo, era nativo de un reino extranjero, o sea, él era esclavo de un reino que había sido destruido y además había sido deportado a Babilonia como un cautivo. Y número 3, por otra parte, Daniel tenía ahora aproximadamente 85 a 90 años, demasiado viejo para los menesteres de primer ministro de la nación. Esas eran 3 razones por las cuales se le envidiaba. Ahora, las 3 razones eran válidas. Número 1, estuvo en un gobierno anterior. Número 2, Daniel fue un cautivo, era una persona que estaba cautiva. Y número 3, era demasiado viejo. Ya aquí a los 65 años, 70 años, ya empiezan, no, que está viejo, hoy no sirve para nada, que se vaya a trabajar en Walmart. Y así empiezan, pero la verdad las cosas no es así. No es así. De hecho, si usted se da cuenta en la historia de la humanidad, los premios Nobel que hoy en día existen, o los mejores escritos, o los mejores libros, no se han escrito por la pluma, o no se han desarrollado por mentes jóvenes. Se han desarrollado por gente siempre mayor de edad, sobre los 70 años. Ahora, imagínate esto. Se juntan los 120 sátrapas, se juntan 2 gobernadores y empiezan a chusmear. Y no invitan al mero, no invitan a Daniel. Y lo hacen a un lado y lo ponen ahí. Y la idea era que él cayera. Que él cayera. Ahora, la fortaleza del testimonio de Daniel y la estrategia de los sátrapas. Escuchen lo que dice el versículo. Me llamó la atención esto. Dice así. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. No hallaremos. Quiero hacer un ejercicio y quiero invitarte a ti y que tú y yo hagamos un ejercicio referente a este versículo. Y es el siguiente. Reemplaza el nombre de Daniel y colócale tu nombre. A ver, pongámoslo ahí. Dice así. No hallaremos, la que sigue, Juan. No hallaremos contra mi nombre, Francisco, el tuyo, Rubén, María, Néstor, David, Alicia. No hallaremos contra entre comillas, tu nombre, ocasión alguna para acusarle, si no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios.
El ejercicio es simple. ¿Podríamos nosotros poner nuestro nombre ahí? Y que si alguien intentara acusarnos de algo, dijera, no hay forma de acusarlo. Ese hombre, esa mujer es una persona íntegra. No hay por dónde agarrarlo. No hay nada que decir de él. Y yo creo que la vida se resume en eso. En que cuando tú te mueras, cuando yo me muera, cuando todos nos muramos, nosotros o de nosotros se pueda recordar nuestra vida de una buena forma, de que fue íntegro. Hace un tiempo atrás, un pastor amigo muy querido me contaba lo que él vivió. Me decía, mi padre era un gran pastor, un gran hombre de Dios. Crecimos en el Evangelio, mis 5 hermanos y yo. Y mi papá era reconocido en todos los lugares. Yo admiraba a mi padre, lo admiraba. Era un ejemplo de mi vida. Un día mi papá engañó a mi madre y dice, mi familia, mi mamá, mis hermanos, nos alejamos del Señor. Destruyó nuestra vida mi papá. Lo perdoné. Anduve mucho tiempo vagando por el mundo hasta que un día el Señor me encontró de nuevo. Yo perdoné a mi papá, mi mamá perdonó a mi papá, algunos hermanos perdonaron a mi papá, otros no. Pero quedó la mancha, la integridad. Y a veces nosotros manchamos nuestra integridad por algo pasajero, por algo que no tiene mayor valor. A veces por el dinero, a veces por la ambición, a veces porque somos chismosos y la gente dice, oye, el tipo es chismoso y va a la iglesia. O a veces porque somos envidiosos. O a veces porque no podemos ver el triunfo de los demás. ¿Y sabes algo? Nosotros debemos cuidar nuestra integridad. ¿Y qué significa ser íntegro? Simple, que nadie tenga dónde agarrarte. Y a Daniel no podían agarrarlo en ninguna cosa, excepto que inventaran algo para poder agarrarlo. Y eso fue lo que sucedió. Ahora, yo quiero invitarte a esto. Siempre mi llamado es este, que la gente te recuerde o que la gente te mire por lo que eres y por lo que has hecho de forma íntegra, y no por la mancha que va a quedar en tu vida. Te digo algo. He visto en mi vida, voy a cumplir 50 años en septiembre, y a los 11 años conocí a Jesucristo como Salvador personal, o sea, mi vida ha sido el Evangelio. Y he visto a tantos buenos hombres de Dios en el ocaso de su ministerio, en el ocaso, cuando están por terminar la carrera, que se han deslizado y han perdido su integridad. Y mi oración es esa: ayúdame a ser íntegro, a cuidar mi mente, a cuidar lo que digo, lo que hago. Porque en el ocaso de nuestra vida podemos arruinar lo más maravilloso que la vida nos pueda regalar para la muerte. Que nuestros hijos, nuestros amigos, las iglesias nos puedan mirar como un hombre íntegro o una mujer íntegra. Y así Daniel estaba. No había cómo acusarlo. Ahora, quiero llevarte a meditar en lo siguiente. ¿Quieres estar de la misma posición en que Daniel estaba, siendo íntegro? Es simple. Mantente fiel a Dios, a tu familia. Escucha esto, a tu trabajo. Y lo mismo que eres acá, sélo fuera. Lo mismo que eres en tu casa,
se fuera. Lo mismo que eres en tu trabajo, se fuera. Porque eso es integridad. Ser, escucha bien esto, lo mismo en todos lados. En todos lados. Eso es ser íntegro. Ahora, comenzó la persecución. Ustedes saben que esto no es gratis, la persecución en contra de Daniel. Y miren lo que dice Daniel 6 al 9. Entonces los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, príncipes y capitanes, escucha esto, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones. Ahora, acá hay una gran mentira. Dice, todos acordamos esto. Mentira. Aquí faltó Daniel. Aquí no estaba Daniel. Pero sigue diciendo, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Pues firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¡Wow! Llegaron las viejas chismosas del barrio a llenarle la cabeza al rey. Y le dijeron, rey, eres lo máximo, eres una belleza, eres un rockstar, eres lo mejor. Lo adularon, le vendieron el cuento, le hicieron la cabeza, lo llenaron de ideas y le dijeron, vas a ser Dios. Y cualquiera que promulgue otra fe va a ser echado al foso de los leones, porque tú vas a ser Dios. ¿Y qué dijeron? Esto lo acordamos todito. Estábamos todos ahí. Todos estamos, toditos. No faltó ninguno. ¿Y qué hizo el rey? Cuando vio que estaban todos ahí, menos Daniel, porque a Daniel no lo habían invitado, obvio, simplemente el hombre firmó. Ahora, cuando un rey firma o firmaba, eso era ley, eso no se podía abolir, eso lamentablemente quedaba así. Ahora, ¿por qué tanta envidia? ¿Por qué tanta bronca en contra de Daniel? ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús vino a la tierra? ¿Qué despertó en la gente? Admiración, amor, cariño. Veían en él a un libertador, pero ¿sabes qué pasaba con él? También provocó envidia, celos, odio. Porque mientras llegó la luz y resplandeció a todos los hombres, aquellos que estaban en oscuridad se vieron reflejados, se vieron descubiertos. Y por eso los fariseos, los religiosos, fueron en contra de él, porque él los deslumbró con la luz de su persona. Exactamente lo mismo pasaba acá. Daniel, con su integridad, con su vida, deslumbraba, era una luz, un faro en medio de la oscuridad. Te hago una pregunta. ¿Eres tú esa luz, faro, donde tú estás? La gente puede ver en ti a un hombre, a una mujer de Dios que realmente alumbra a toda la gente. O déjame decirte esto, la gente no te puede ver ni en pintura, ni en foto. Te ve en el Facebook, no, la cruz. Bueno, los viejos usamos Facebook. Lo ve en algún lugar, no me hable de esa persona. Pero fíjate algo, Daniel era esa luz. ¿Nosotros somos esa luz? En nuestro trabajo, ¿somos esa luz? ¿Lo somos o no lo somos? Es difícil, pero no imposible. Ahora, quiero que sepan lo siguiente. Los gobernadores y sátrapas no encontraron nada en contra de Daniel.
y había que inventarlo. Esa era la invención. La invención era que el único Dios que iba a haber iba a ser Darío. La falsedad. ¿Cuál fue la falsedad? Fue simple. El engaño fue simple. Vas a ser Dios. Vas a ser como Dios. Y sabes, a veces nosotros nos pasa eso. Nos engañamos. O nos engañamos tanto a nosotros mismos. O nos engañan. Nos creemos el cuento de ser mejores. Pero no es así. No. Daniel no era mejor que los demás. Daniel era fiel a Dios. Y él solo hacía diferente. A veces nosotros nos engañamos pensando que somos mejores que los demás. No, no somos mejores que los demás. Si eres fiel a Dios, Dios mostrará en ti un espíritu diferente o una vida diferente. La adulación, cómo lo adularon, cómo le vendieron el cuento, cómo lo prepararon al rey. Triste. ¿Sabías tú que cuando se firmaba un edicto real, escucha esto, se debía cumplir el mismo día que la persona había sido descubierto rompiendo un edicto real? Por lo tanto, si la persona cometía algo en contra del rey, de inmediato había que eliminarlo. En Esther capítulo 1, versículo 19, está esa realidad. Mira lo que dice. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. O sea, esa ley se cumplía sí o sí. Pero ¿sabes algo? Aquí se comienza la diferencia. Aquí comienza la división entre obedecer a las autoridades o obedecer a Dios. Escucha lo que dice Daniel capítulo 6, 10 al 12. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron, ¿cómo lo encontraron a Daniel? Y rogando en presencia de su Dios. Daniel apenas supo, ¿sabes lo que hizo? Abrió las cortinas. ¿Y sabes para qué las abrió? ¿Sabes para qué lo hizo? Para que lo vieran. Véanme. Esto no lo hago simplemente porque se me ocurrió. Esto lo hago siempre y no voy a dejar de hacerlo porque ustedes lo mandan. Porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué sucedió? Que cuando llegaron los gobernadores, los sátrapas, llegaron a ese lugar, lo encontraron orando y rogando. Si tú estudias la historia de la iglesia, desde que Cristo ascendió al cielo hasta el día de hoy, te vas a encontrar con que el evangelio y las personas, muchos han tenido que dar su vida por la persona de Cristo. Y Daniel no iba a ser la excepción. Él prefería morir antes de obedecer a un rey que había sido engañado. La Biblia dice que fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real y diciéndole, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Sabes algo? Daniel tenía que pagar. Daniel tenía que ser echado en el foso de los leones. La fe de un hombre confrontada ante obedecer a Dios o a los hombres. Y esta obediencia
implicaba perder su vida. Daniel es protegido por Dios. El disgusto del rey, como le llamé yo. Daniel 6, 13 al 15. Escucha lo que dice. Entonces respondió y dijeron delante del rey, Daniel, escucha cómo lo tratan, que es de los hijos de los cautivos, o sea, es un no ciudadano persa, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Escucha, ¿sabes lo que intentó hacer el rey? Buscar la forma de que Daniel no fuera muerto. Por eso aplazó todo esto. O sea, él intentó hacer algo. ¿Y qué sigue diciendo? Pero aquellos hombres, fuerte esto, rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. 3 veces aparece la palabra abrogado. 3 veces le dijeron al rey, no puede ser abrogado. 3 veces le dijeron al rey, rey, no puedes cambiar de opinión. El rey puesto ahí. Y el relato dice que los sátrapas y los gobernadores estaban allí. ¿Sabes el estrés que tenía ese rey? Te hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones así, donde nuestros problemas nos rodean, nuestros dolores nos rodean, nuestra conciencia nos duele, donde nuestro pasado nos castiga, donde nuestro presente nos tortura y donde el futuro vemos que no hay esperanza? ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros como el rey se sentía? Minimizados, pequeños, solos. Así se sentía el rey, minimizado, confundido, triste, dolido. Así nuestros problemas nos atacan y nos sentimos así, empequeñecidos, disminuidos. A veces nos sentimos hasta poca cosa, porque a veces son personas, a veces son situaciones, a veces en nuestra mente, a veces en nuestro pasado, a veces la vergüenza, y estamos ahí como sin esperanza. Así se sentía el rey. Daniel es llevado al foso de los leones. Daniel 6, 16, 17 dice así. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, escucha esta frase, Darío era un hombre que creía en el Dios de Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre él la puerta del foso, la cual selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel, que dice, no se alterase. El foso era como un corral, dividido en 2 partes. Una parte donde estaban los leones y otra parte donde los movían para limpiar el foso de los leones. Había una gran roca y esa roca impedía que los leones salieran. Todos lo hemos visto eso, es cosa que vayas al zoológico. Pero ¿no te llama la atención un detalle? Una gran roca con un sello real. Una roca así intentó detener a Cristo con un sello real y no lo detuvo. Otra roca intentando que simplemente Daniel, escucha bien esto, Daniel no escapara. Hay una pintura de Brighton Rivière, a ver si la puedes colocar. Hay una pintura que muestra a los leones al frente y a Daniel parado. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios se encargó de librar a Daniel. Daniel 6, 18. La depresión de un rey. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Y escucha esto, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él.
y se le fue el sueño. Si hay algo que David producía en la vida de los reyes, era admiración y respeto por el gran testimonio que él tenía. Fíjate lo siguiente, el rey sufrió por él. El rey se deprimió. El rey sintió que él había hecho algo malo. El rey amaba a Daniel. Y eso es una expresión de la integridad de este hombre. Cómo Dios liberó a Daniel. Daniel 6, 19 al 23. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a Daniel. Escucha esto, con voz triste, con voz de velorio, con voz de muerte. Y le dijo, Daniel, y escucha esta frase, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Pregunta él, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Sabes? Qué contraste entre Darío en su palacio y Daniel en la cueva de los leones. Darío en su palacio estaba sin paz, deprimido, agobiado, confundido, dolido, en medio de su riqueza, de sus concubinas, de su grandeza. El rey se fue a acostar abrumado. Y en cambio Daniel, en medio de la tormenta, en medio de un foso de los leones, durmió en paz. Y eso solo lo hace Dios. Cuando nosotros estamos, como dije anteriormente, atacados por todas estas cosas que nos agobian, que nos tienen estresados, minimizados, agachados. Cuando estamos así, es cuando el Dios de nuestra fortaleza, el Dios fiel, nos vuelve a levantar. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra dependencia en Dios, escucha esto, en Dios, Él nos vuelve a levantar y nos vuelve a dar esperanza. Y aunque nos rodeen miles, Él estará protegiéndome, cuidándome, guiándome, mostrándome su amor. Y eso es lo que pasó con Daniel. A Daniel se le demostró ese amor. Daniel fue protegido por Dios. Darío intentó librar a Daniel. Darío no pudo, pero sí Dios pudo. Hay que haber demostrado el poder de Dios aún por sobre el rey Darío. Hay una cosa que me llama la atención del relato este. ¿Cómo te sentirías tú si yo te mandara al foso de los leones y al otro día a ti no te pasó nada? ¿Cómo me contestarías tú? Exactamente. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Ay. Mira cómo respondió Daniel. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, que dice, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. Hasta en esos detalles, Dios usó a Daniel en sus palabras, su integridad. Hubiese sido yo, ¿sabéis cómo lo subo y lo bajo? Lo mando a buena parte. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Si yo era tu preferido, papito. Es muy común que respondamos de esa forma. ¿Qué nos enseña Daniel? Integridad, aún como responder. ¿Sabes que Daniel fue reconocido en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11:33, de esta forma? Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Imagínate, Daniel es reconocido como un hombre de fe, fiel
y de fe. Es asombroso que tuviera alguna fe Daniel después de tantos años de vivir en ese lugar. ¿Alguna vez hemos escuchado que muchas veces de donde venimos es como somos? ¿Ha escuchado eso? Que si yo nací en el rancho, de rancho voy a ser y de rancho voy a morir. Que si yo fui un city boy, siempre voy a ser un city boy. Pero imagínate esto. Daniel en su juventud dice que decidió no contaminarse con la comida del rey. Daniel en su vida sirvió a un rey pagano. Cuando murió este rey pagano, sirvió a 4 reyes más paganos. Después tomó el reinado Darío y sirvió a otro rey pagano. Pero aún él mantenía ¿qué? Su fe. No importa las circunstancias que nos rodeen. No importa si Dios nos mueve de acá para allá. Nuestra fe jamás debe alterarse. Y eso es lo que mantenía Daniel, una fe maravillosa. Ahora, es asombroso que él mantuviera su fe a pesar de. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice así: sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda otra vez los leones alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en otros hermanos en todo el mundo. Si tú lees este capítulo, este versículo, te vas a darte cuenta de algo, que la misma posición que tuvo Daniel en el foso de los leones es la que se relata aquí. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y dice, ¿vosotros qué dice? Resistid. ¿Y qué es resistir? Es esto, o es esto, resistir. Esa noche Dios mandó un ángel y tapó la boca de los leones. Y Daniel resistió a esos leones. Justicia divina. Esta es una frase de fútbol que se aplica. Justicia divina, penal. Daniel 6, 23 al 24. Mira lo que dice. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. Durmió calentito, entre medio de ellos, porque había confiado en su Dios, y dio orden al rey. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y mira, esto es lo peor de todo. Es lo que me da más tristeza lo que sucedió. Y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al foso de los leones cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Todos pagaron. Los reyes eran así. La historia muestra que eran así. No hubo ninguna gracia. Por culpa del pecado de los hombres estos, pagaron los hijos. Pero no sucede eso en nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos algo y pagan todos los demás. Si usted piensa que el pecado es gratis, la respuesta es no. El pecado siempre trae consecuencias y va a afectar a su familia, a sus hijos, a todos. Cuando la Biblia dice que nos protege, es porque es así. Mira lo que dice Salmo 138, versículos 7 y 8. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me edificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvarás, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. ¿Y qué dice ahí? No desampares la obra de tus manos. Si hay una cosa que a mí me llama la atención es ver la protección de Dios. Es cómo Dios protege a sus hijos. Cómo Dios nos protege, cómo Dios nos bendice, nos cuida. Durante 2 años trabajé manejando camiones. Y muchas veces vi la muerte así de cerquita. Y te digo algo, el ángel de Jehová estuvo muy ocupado conmigo ese tiempo. Porque vaya que me cuidó. Aún me ha cuidado muchas veces cuando gente ha querido calumniar. Y Dios siempre te cuida. Dios siempre te protege. Mira cómo termina esto.
A Dios toda la gloria. Daniel 6, 25 al 28 dice así. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. Escucha lo que escribió de su puño y letra. Paz os sea multiplicada de parte mía, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, Mauricio, Claudio, Andrea, Raúl, Rubén, Francisco, José, Liz, que todos tiemblen ante el Dios de ellos, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y escucha lo que dice, un rey pagano y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin, hasta el día de hoy perdura. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y escucha la conclusión. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Todos nosotros tenemos una falta de Dios, pero cuando Dios completa ese puzzle que a nosotros nos falta en el corazón, el Dios, y escucha bien esto, el Dios que aparece en nuestras vidas no es el Dios mental, el que yo creo, sino que es el Dios de Daniel. Es Daniel que sana, que salva, que hace milagros, que te protege, que te cuida de los leones que te están acorralando, que te levanta de tus tristezas, de nuestras depresiones y de nuestra angustia, que nos hace correr de la tentación, que nos hace ser temerosos a la voz de Dios y cuidadosos de nuestra responsabilidad con Dios. ¿Sabes la diferencia entre los que nosotros que creemos en Dios y los que no han creído en Dios? Es simple, un acto de fe. Para concluir, ninguno de nosotros estamos exentos de ninguna tragedia, dolor, decepción, vergüenza, violencia, ataques, calumnias, pobreza o depresión. Estos son nuestros grandes enemigos. Todo esto nos acusa, nos duele y a veces nos avergüenza. Y podemos caer en una falta de fe. Pero no te desanimes, no caigas y confía en el Dios de Daniel. Porque como dijo el rey Darío, Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Quiero que repitas conmigo en voz alta la parte final de esto. Dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. El Dios de Daniel es mi Dios. ¿Es tu Dios? ¿Es tu Dios? Yo quiero llevarte a este ejercicio. Si quieres que el Dios de Daniel sea tu Dios, pídeselo en tu corazón. Dile, Dios, yo estoy harto de seguir sufriendo. Estoy harto de no tener esa fe que necesito tener. Y te digo algo, fe es simple. Es creer a Dios, pero también creer en Dios. Que esa fe es capaz de mover montañas. Esa fe es la que hace que los leones se les cierre la boca. Esa fe
es la que te mantiene en medio de este círculo de angustia que estás teniendo. Esa fe es la que te levanta en la mañana y te saca de tu depresión y de tu angustia. Esa fe es la que puede darte la oportunidad de estar condenado al infierno por tu pecado o de ser perdonado por Dios y tener la vida eterna. ¿Sabes que el rey, en su última frase, simplemente él dijo así: Él salva, Él libra y hace señales? Hoy es el día en que ese Dios salve posiblemente tu vida, te libre de esta angustia que estás teniendo. Posiblemente hay algo que tú tienes que dejarle a Dios. Señor, mira, yo estoy luchando con el tema de la pornografía, estoy luchando con el tema de los malos pensamientos, estoy luchando contra mi carne, estoy luchando con el dolor de la pérdida, estoy luchando con el dolor de la vergüenza, estoy luchando con el dolor de, qué sé yo, de la falta de confianza. Estoy luchando con una infidelidad de mi esposo o de mi esposa. Estoy luchando contra los fantasmas de mi vida. Él salva, Él libra y hace señales. Hasta que tú no entiendas que Él salva, que Él libra y que sigue haciendo señales, no vas a entender nunca la magnificencia que el rey Darío vio en Daniel. Hoy es el día. Hoy es el día. Vamos a orar. Y si tú entendiste el mensaje, si estás luchando en contra de algo, déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios. Dile: Señor, yo estoy luchando con esto. Déjaselo a Dios. Y si tú entendiste el mensaje de salvación el día de hoy, si tú quieres decirle a Jesucristo que perdone tus pecados y que entre en tu corazón, ahora es el momento. Vamos a orar.